Todos mis queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más de estática aplicado pues para toda cátedra de ingeniería básica en donde está contemplada esta asignatura. Quien les habla, el profesor Eric Viana, ingeniero mecánico, y quien les va a hablar de la solución de un ejercicio de estática planteado en el día de hoy. En este caso vamos a resolver un tema del capítulo tercero de la autoría de Bedford Fowler, que es el 332. Esto perteneciente a la temática de equilibrio de fuerzas concurrentes. Nosotros, ¿qué observamos? Observamos una masa que cuelga de dos elementos tensores. Uno de ellos es resortado y el otro es rígido. Veamos qué dice el enunciado 332. La longitud del resorte AB sin estirar que aparece en la figura es de 660 milímetros y la constante K es igual a 1000 newtons sobre metro. ¿Cuál es la masa del cuerpo suspendido? Bueno, ahí observamos la figura. Nosotros tenemos también ya listo el pizarrón de las matemáticas, pero antes de utilizar el pizarrón de las matemáticas y proceder con las ecuaciones, nosotros tenemos que hacer como primer paso el diagrama de cuerpo libre. Ustedes saben que el diagrama de cuerpo libre es el primer paso y es el esencial para representar en forma de vectores las fuerzas que afectan a un sistema. ¿Cómo queda ese diagrama de cuerpo libre? Ya lo vamos a ver. Ya precisamente aquí se ha elaborado uno. Este precisamente es el diagrama de cuerpo libre que tenemos nosotros. Ahí tenemos la masa. Bueno, ahí dice 3 kilogramos, pero realmente no son 3 kilogramos, sino que por el contrario, eso es lo que nosotros tenemos que calcular de acuerdo con el enunciado. Pero lo importante es que tenemos dos tensores, el tensor CA, que es el tensor rígido que tenemos nosotros. Voy a minimizar esto un momentico. El tensor CA, y también tenemos el tensor AB, que es ese sí es el resortado, ¿sí? Y hacia abajo pues cuelga la masa, que es el bloquecito morado que aquí pues se ve marroncito. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es calcular la masa de ese bloque de acuerdo con el enunciado. Entonces, bueno, entonces ya una vez conocido el enunciado, bueno, ahora sí procedemos a utilizar el pizarrón de las matemáticas. ¿Y cuál es el modelo matemático base del sistema de equilibrio en fuerzas concurrentes? Se resume en dos ecuaciones que gobiernan las fuerzas en el plano. Una de ellas es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y la otra viene siendo, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Bien. Bueno, para la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, empezamos allí. Ahí nosotros tenemos que recoger todas las componentes, pero antes de recoger todas las componentes necesitamos descomponer vectorialmente cada vector. Entonces procedemos a descomponer vectores, pero antes de descomponer vectores nosotros necesitamos determinar los ángulos que tienen de inclinación pues cada vector. Por ejemplo, CA tiene un ángulo de inclinación al cual denominamos alfa, y AB tiene un ángulo de inclinación al cual denominamos phi.
Ustedes, como pueden observar en el enunciado, voy a minimizar esto aquí otra vez, a nosotros no nos dan el ángulo, pero en su lugar sí nos dan las medidas de catetos opuestos y adyacentes, y con esas medidas nosotros podemos determinar esos ángulos, y eso es lo primero que vamos a hacer antes de plantear las ecuaciones que habíamos mencionado. Vamos con con teta, y después vamos con phi. Bueno, entonces empezamos con ángulo teta. Ángulo teta. Bueno, el ángulo teta lo determinamos de la siguiente manera. Teta igual arco tangente de 350 entre 400. Ese ángulo nos lo va a dar, abrimos un mítico calculadora, de 50 entre 400, arco tangente 41.18, vamos a redondear a 41.2 o 41.19. Pongámosle 41.19 para ser como más exactos. Listo, eso por un lado. Por otro lado, necesitamos el ángulo phi, igual arco tangente de, ese es el que está del otro lado. Tenemos los mismos 350 milímetros en Y, pero ahora lo vamos a dividir entre 600 milímetros, y eso nos va a dar 350 entre 600 igual inverso tangente 30.26. Listo, ya tenemos nosotros los ángulos correspondientes a las inclinaciones de TCA y TAB. Muy bien. Entonces ahora sí podemos plantear la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 como primera medida. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos, observen ustedes, TCA va hacia arriba y hacia la izquierda. Si va hacia la izquierda, acordándonos de la convención de signos, bueno, esa convención de signos yo se las voy a recordar si ustedes no la recuerdan. Vamos a mirar un momentico aquí. Eso que ustedes ven en pantalla. Las fuerzas en X hacia la derecha son positivas, hacia la izquierda son negativas. Las fuerzas en Y van positivas hacia arriba y negativas hacia abajo. Entonces, en ese orden de ideas, entonces sería menos TCA coseno de teta más TAB coseno de phi igual a 0, porque la componente X, o sea, no hay componente X en el vector del peso, entonces simplemente queda así, ¿verdad? Entonces nosotros podemos despejar TCA igual a ¿qué?
igual a TAB se multiplica a coseno de phi dividido entre coseno de teta. Bueno, muy bien. Entonces tenemos TCA en términos de TAB. Pero ¿qué sucede con TAB? Nosotros de TAB tenemos información precisa. Vamos a minimizar un momentico el pizarrón de las matemáticas y vamos a mirar de nuevo el enunciado. Observen que el enunciado dice lo siguiente: la longitud del resorte AB sin estirar que aparece en la figura es de 660 milímetros y la constante K es igual a 1000 newton sobre metro. Eso significa que si nosotros aplicamos la ley de Hooke, la que gobierna los resortes, nosotros podemos calcular la tensión AB con base en la constante y en la elongación. ¿Cómo hacemos eso? Volvamos al pizarrón de las matemáticas. Aquí está. Entonces, por ley de Hooke, tenemos la tensión de AB es igual a ¿qué? A la constante, voy a poner acá mayúscula, por la elongación. La elongación sería delta X, ¿cierto? Bueno, esa elongación a su vez ¿a qué es igual? La diferencia entre la longitud final del resorte y la longitud inicial del resorte. Bien, la constante la tenemos, la longitud inicial la tenemos, que son los 660 milímetros que menciona el enunciado. La longitud final nosotros la podemos hallar, o sea, la longitud final corresponde a la longitud en la posición mostrada. Bueno, como es en la longitud en la posición mostrada, la podemos calcular mediante el famoso teorema de Pitágoras, donde aplicamos raíz cuadrada de 350 milímetros al cuadrado más 600 milímetros al cuadrado. Eso nos va a dar vamos a borrar todo esto. 350 por igual memoria, 600 por igual memoria, saco memoria, saco raíz, 694.62 milímetros. Esa es la longitud final. Entonces, ya teniendo la longitud final, la longitud inicial y la constante, ya podemos calcular TAB. Entonces tenemos la K. ¿Cuánto es la K? Dice que son 1000 newtons sobre metro. Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Resulta que la constante de elasticidad del resorte está dada en newtons sobre metros y las longitudes las estamos manejando en milímetros. ¿Eso a qué nos obliga? Eso nos obliga a plantear una conversión. Tenemos que pasar los metros a milímetros o milímetros al metro. En este caso se puede perfectamente pasar los metros a milímetros, como lo planteamos. Resulta de que un metro
tiene 1000 milímetros, ¿cierto? Entonces, de esa manera, metro con metro se va y nos va a quedar todo en newton sobre milímetro. Muy bien. Por otro lado, tenemos longitud final, que es 694.62, menos la longitud inicial, que es 660 milímetros. Bueno, ¿y todo eso qué nos da? Todo eso nos da menos 694 menos 660 1000 sobre 1000 da 1. O sea que eso es 34.62 newtons. Bueno, ya tenemos TAB. Ya tenemos TAB. Con TAB ya podemos calcular TCA, que es la longitud de la cuerda rígida. Bueno, listo. Vamos con TCA. Ya lo podemos calcular. Igual a, aquí está la ecuación, es igual a TAB, que es 34.62 newtons, multiplicado por el coseno de phi. ¿Cuánto nos había dado phi? Miremos. 30.26. Dividido entre el coseno de teta, y teta nos había dado 41.19. Bueno, ¿y cuánto nos da TCA? Miremos. Bueno, borrar memoria y vuelvo a guardar memoria aquí. Entonces, 30.26 coseno entre 41.19 coseno 1.14 multiplicado por memoria, y ahí tenemos nuestra tensión T sub CA, que es de 39.74 newton. Por un lado, TAB es 34.62 newton y por el otro lado TCA es 39.74 newton. Bueno, ¿cierto? Entonces ya tenemos las dos tensiones. Pero bueno, eso todavía no nos responde la pregunta que nos hace el ejercicio, la cual dice: ¿cuál es la masa del cuerpo suspendido? Entonces, para ello, nos vamos para la otra ecuación, que es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos en Y? Bueno, recordemos otra vez la convención de signos, ya se la había mostrado. Hacia arriba las fuerzas son positivas y hacia abajo las fuerzas son negativas.
Miremos otra vez el diagrama de cuerpo libre. Aquí lo tenemos. TCA va para arriba, TAB va para arriba, el peso va para abajo. Bien, entonces, TCA seno de teta más TAB seno de phi. Igual, bueno, menos el peso, igual a 0. Bueno, de ahí despejamos el peso, igual a TCA. ¿Cuánto nos había dado TCA? 39.74 newtons por el seno de teta. Teta, recordemos que es de 41.19 más TAB. TAB es 34.62 newtons por seno de phi. ¿Y cuánto es phi? 30.26 grados. Y ahí calculamos el peso W. Bueno, quitamos memoria por 41.19 seno igual memoria 30.26 seno por 34.62 igual memoria, sacamos memoria 43.62 y este es el peso del bloquecito. Aquí dice 3 kilonewtons, pero realmente son 43.62 newtons. Pero bueno, resulta que todavía no hemos terminado, todavía falta una cosita más que hacer. Y dirán, bueno, pero sale y sale. Y créame que este es un ejercicio que es bastante sencillito. ¿Por qué qué es lo que hace falta? Miren, es que nos están preguntando cuál es la masa del cuerpo suspendido. Ahí aparece la palabra masa. Si el enunciado dijera, hálleme el peso del bloque suspendido, del cuerpo suspendido, ya el ejercicio termina ahí, porque ese es el peso, 43.62 newtons. Pero entonces nos están preguntando por la masa. Si nos están preguntando por la masa, entonces ya sí hay necesidad de aplicar la segunda ley de Newton aplicada a la gravedad, que es que peso igual a masa multiplicado por la gravedad, por la aceleración de la gravedad. Bueno, de ahí entonces despejamos lo que nos interesa en este momento, que es la masa. La masa, que es igual, la masa es el peso dividido entre la aceleración de la gravedad. En nuestro caso, el peso es 43,62 newtons, pero ojo,
la masa que nos interesa debe ser en kilogramos o en unidades de masa, que en este caso son kilogramos masa. Entonces, los newtons los vamos a desglosar en su equivalente. ¿Cuál es el equivalente? El equivalente es kilogramos, ¿sí?, por metro sobre segundos al cuadrado. Y eso está dividido entre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuál es la importancia de desglosar los newtons en kilogramos metros sobre segundos al cuadrado? La importancia radica en que precisamente de esta manera nosotros eliminamos metros sobre segundos al cuadrado con los metros sobre segundos al cuadrado de la aceleración de la gravedad, y así la masa nos queda en kilogramos. Entonces, veamos. 43.62 entre 9.8. 4.45 kilogramos. Y este sí es la masa que está suspendida en el sistema de cuerdas del problema 332 del Bedford-Fowler que acabamos de resolver. Y ahora sí, el problema queda finalizado. Entonces, que fue todo lo que se hizo. Hagamos un pequeño resumen.